Si no estoy mal, nuestra tercera sesión correspondiente, empezamos con, sí, la tercera. Empezamos con un foro de infografía, una ficha antropométrica, un folleto de lesiones más comunes. Hoy tenemos la sesión correspondiente a un análisis de caso, ¿cierto? Y un diagrama de Chicagua o espina de pescado. Bueno, y para la próxima semana, si no estoy mal, para el miércoles 22, también tenemos otra, que sería nuestra, digámoslo así, la última sesión del área en seguridad y en el trabajo, que es el mapa mental y un video expositivo. Con eso terminaríamos todo lo correspondiente al área en seguridad y en el trabajo. Pero veo que este grupo ha sido bastante juicioso porque ha participado bastante. Muy buena participación por parte de todos ustedes. Comparado con otras fichas que realmente eh, la participación es muy baja y muy poca. Pero veo que son muy juiciosos en la entrega de los trabajos y las evidencias. ¿Listo? Aunque bueno, yo no sé si de los que están acá pudieron participar todos en el foro que ya fue cerrado hace más o menos 2 semanas, si no estoy mal. ¿Todos pudieron participar en el foro? Hoy hay algunos pendientes. Sí, señor. Sí, bueno, perfecto. La idea es que la situación de los foros es que los foros ya no se pueden habilitar de nuevo, porque, bueno, por políticas entonces no, eh, es complicado. Es complicado porque normalmente a nosotros también nos hacen auditorías y los foros tienen unos tiempos estipulados, deben estar según el cronograma y habilitarlos se sale sobre los tiempos que ya están definidos. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Em, Bueno, hoy vamos a hablar sobre el análisis de casos de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y en seguridad y sobre el trabajo y un diagrama de Chicago sobre espina de pescado, sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. ¿Listo? Vamos a hablar primero, yo normalmente siempre hablo sobre una parte teórica, sobre los temas que intervienen para estas dos evidencias. ¿Listo? Y después ya al final pues hablamos sobre las evidencias como tal. Muy bien. Bueno, para aquellos que no me conocen, o los que apenas están ingresando por primera vez, porque veo que han ingresado más de lo normal de las secciones pasadas, mi nombre es Ronald Sosa Magmajo, soy el instructor del área transversal en seguridad y salud en el trabajo. Em, Hay algunos compañeros que se han comunicado conmigo a través de los chat institucional o a través del correo de resosa@sena.edu.co o a través de la opción de mensajería que se encuentra en la misma plataforma Sayuna. Creo que ya más de uno lo ha utilizado, ¿cierto? Y con eso no tiene ningún inconveniente. Bueno, muy bien. Bueno, em, vamos, vamos a entrar a hablar un poco sobre la definición de las ventajas de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? El sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es una disciplina que busca eh, ciertas características importantes, ¿cierto? Y me gustaría saber qué es lo que busca realmente implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya que tenemos bastante foro, me gustaría preguntar, esto ya deberían tenerlo un poco claro, ¿cierto? Si han visto los videos anteriores, si han entrado a la sesión. ¿Qué es lo que busca un sistema, la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Ninguno? Pues yo opino que busca evitar, o sea, evitar en lo menos posible
alguna situación desagradable o mala para los trabajadores, ya sean accidentes o enfermedades que se puedan prevenir. Perfecto, perfecto. Eso es en realidad lo que busca, ¿cierto? Como a grandes rasgos, ¿cierto? Lo que busca es prevenir accidentes, ¿cierto? Prevenir enfermedades laborales. ¿Mediante qué? ¿Cómo vamos a prevenir, ¿cierto? Esos accidentes y esas enfermedades laborales? ¿Cómo hacemos para poder prevenir algo, ¿cierto? Que ocurra en nuestro entorno laboral o también puede ser en nuestro ámbito personal o en el entorno diario que tenemos. ¿Cómo hacer para prevenir algo que no conocemos, cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es, ¿a través de qué? De una identificación. Entonces, debemos identificar los peligros, ¿cierto? A través de una evaluación y unos controles de riesgos que se pueden presentar en el entorno laboral. Entonces, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una estructura organizada que integra tanto algunas políticas, algunos procedimientos, ¿cierto? Y actividades para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores o colaboradores. ¿Listo? Entonces, implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo tiene varias ventajas, ¿cierto? Entre las que podemos destacar está la reducción de accidentes y enfermedades laborales, ¿cierto? Aquí nos permite poder identificar y gestionar esos riesgos, lo que disminuye la probabilidad de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. También mejora la productividad y eficiencia. ¿Por qué mejora la productividad y la eficiencia el sistema de gestión de seguridad en el trabajo? ¿Qué me dice ese punto? Bueno, yo sé que algunos deben estar ocupados haciendo otras actividades, pero los que están un poquito más pendientes pueden responder sin ningún miedo, sin ningún inconveniente. Aquí no estamos para, para criticar ni nada. Entonces, relajémonos acá y podemos participar sin ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Por qué me dice que implementar un sistema de gestión de seguridad en el trabajo es una ventaja en la mejora en la productividad y la eficiencia? ¿Ninguno? Sí, profe, porque la seguridad y salud en el trabajo implementa lo que son las pausas activas en los trabajadores. Entonces, cuando uno está en un horario laboral largo, tiene un espacio para hacer las pausas activas y eso a uno como que la misma palabra dice, lo activa, lo renueva. Entonces, uno se vuelve más productivo y eficaz por ese lado, profe. Mire, bueno, por ese lado es importante también. Las pausas activas lo que nos ayudan es como a relajar un poco, a desestresarnos de esa rutina diaria, ¿cierto? A romper ese estrés que llevamos por las cargas laborales que se presentan o por las condiciones en las cuales nosotros nos encontramos, ya sea estando de pie, estando sentado, dependiendo del tipo de actividad. Y sí, es importante, se desestresa, es como reiniciar un poco ese estado físico y mental de cada uno de nosotros. Pero mira que también hay otro punto importante, y es que cuando hablamos de mejorar en la productividad y eficiencia, eh, esto es porque al reducir incidentes, ¿cierto? Y crear un ambiente seguro, entonces los colaboradores, dame un momento que me piden ingreso. Entonces los colaboradores o los trabajadores pueden desempeñarse mejor y con mayor tranquilidad. Eso lo que hace es que se sientan seguros, ¿cierto? Mejoren la productividad y eficiencia en las tareas diarias que ellos están desarrollando. Pero también, ¿qué pasa si un colaborador o un trabajador se accidenta? Pues el nivel de productividad bajaría, ¿cierto? Hay pérdidas económicas por parte de la organización porque el proceso que lleva continuamente puede que baje un poco, se estanque o pare por esos tipos de inconvenientes o eventos no deseados que se pueden presentar. ¿Listo? Pero mire que lo de las pausas activas tienes toda la razón. ¿Listo? Cumplimiento de la legislación y normativas. Bueno, aquí
Cuando hablamos de ese cumplimiento, un sistema de gestión de seguridad sobre el trabajo ayuda a todas las organizaciones a cumplir con las leyes y normativas de seguridad laboral. Esto evita a que se presenten algunas sanciones legales y mejorando así eh, la reputación en las organizaciones. ¿Listo? Disminución de los costos asociados a accidentes laborales. Bueno, lo mencionamos, al reducir los accidentes, pues se minimizan esos costos directos. ¿Cuáles son? Como las indemnizaciones, ¿cierto? O algunos indirectos, pues pérdida de productividad y tiempo. Entonces, esto resulta en un ahorro significativo para las empresas o organizaciones. Fortalecimiento de la cultura organizacional. Bueno, la implementación del sistema pues promueve una cultura de prevención y cuidado entre cada uno de los colaboradores y aumentando ese compromiso y satisfacción laboral. Entonces, estos beneficios no solo protegen a los empleados, sino que también aportan un crecimiento y sostenibilidad de la empresa. Perfecto. Muy bien. Bueno, entre las ventajas que acabamos de mencionar, hablamos de una que es de suma importancia y la cual corresponde a lo referente a la normatividad legal, ¿cierto? Conocer la normatividad en seguridad y salud en el trabajo es fundamental para poder garantizar esas condiciones laborales seguras y saludables. Esto no quiere decir que nosotros no lo vayamos a aprender de memoria, ¿no? Eso es bastante complicado. Hasta a uno se le complica un poco, pero sí debemos tener algunas normas de referencia. Entonces, y ahora recordemos que todo está a la mano, todo lo podemos tener a la mano y buscando a través de herramientas y ya, entonces nos podemos investigar y es perfecto. Pero sí debemos tener una claridad de qué normas son las que deberíamos tener en cuenta para dar cumplimiento a todo lo referente a la legislación de seguridad y salud del trabajo. Entonces, estas leyes y regulaciones lo que buscan es prevenir accidentes, enfermedades laborales y mejorar el bienestar de cada uno de los colaboradores, ¿cierto? Esto con el fin de impactar positivamente en lo que es la calidad de vida y además en la productividad de las organizaciones, como lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, en Colombia, las empresas están obligadas a cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y eso está establecido según el decreto 1072, que es el decreto único reglamentario del sector de trabajo, ¿cierto? Este decreto obliga, escuchen muy bien, obliga a todas las organizaciones en Colombia, sin importar su tamaño, su actividad económica, a implementar y mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad de su trabajo. Cuando yo digo implementar, mantener, mejorar continuamente, ¿qué quiere decir, mis estimados aprendices? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Normalmente he sabido de empresas que necesitan implementar un sistema, ¿listo? Y ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es revisar otras empresas que ya lo han implementado y hacen un copy-paste. Buscan toda la documentación que tienen sobre el sistema de gestión y seguridad del trabajo y lo copian referente y lo ajustan al sector económico que están en el cual están. Y lo dejan todo en papel. ¿Ustedes creen que es suficiente dejarlo en papel? ¿Hay un cumplimiento de la norma si lo dejamos en papel? Esa es mi pregunta. No, no, señor, deben dejarlo expuesto para que el personal y cualquier persona que pertenezca a la empresa pueda tenerlo a la vista y sepa. Exacto, ese es un punto importante. Hay que implementarlo. Cuando lo implementamos es como socializarlo, ¿cierto? Pero también es importante que no solamente se quede así como lo acabamos de mencionar, que quede en papel, como en documentos ahí guardaditos, ¿no? Sino que hay que mantenerlo. ¿Y cómo lo mantenemos? Actualizándolo. ¿Y cómo lo mejoramos? Pues, ejemplo, si hay un cambio en un proceso, si ocurre un evento no deseado, o sea, un accidente, una enfermedad, se va actualizando, ¿cierto? Entonces, este proceso es un proceso de mejora continua. No es que yo lo implemento el día de hoy
y ya quedó implementado hoy, ahí quedó el papel escrito y ahí está, y no pasa más nada, nadie hace más nada, las capacitaciones no se van, no se hacen, ya solamente se hizo una sola vez en el día, no se hace una inspección, no, eso hay que mantenerlo constantemente, por eso normalmente siempre hay un responsable encargado de manejar el sistema, porque eso es un trabajo de todos los días, de todos los días, de todos los días. Entonces, el sistema se debe implementar, mantener y mejorar continuamente, ¿listo? Por otro lado, el objetivo, lo hemos mencionado, es prevenir accidentes y enfermedades laborales, protegiendo tanto la seguridad y la salud de cada uno de los colaboradores. ¿A quién aplica? Pues aplica a todas las empresas, tanto privadas, públicas, mixtas, a todos los sectores económicos, ya sean manufactura, servicio, construcción, confecciones, a los trabajadores dependientes y independientes, ¿cierto? Entonces, mire que el desconocimiento e incumplimiento de la normativa es muy delicado porque puede llevar a sanciones administrativas, algunas multas impuestas por la Dirección, no sé, Territorial de Trabajo, el Ministerio de Trabajo. Entonces, cumplir con la normativa evita esos conflictos legales y demuestra además un compromiso de la organización con la legislación laboral. Entonces, mire que las sanciones por incumplimiento de la normativa en seguridad en un trabajo no solo impacta económicamente, sino que también puede afectar lo que es la reputación de la empresa. Entonces, estas sanciones varían según la gravedad de infracción y el tamaño de la empresa. ¿Listo? Entonces, y esto normalmente se calcula en función del salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, y ahorita el salario mínimo legal vigente está en 1.423.000, ¿cierto? Entonces eso lo multiplican por una unidad que pues realmente que es a través de la unidad de VT, ¿cierto? Que es una unidad de valor tributario. Entonces esa medida es establecida anualmente por la Dirección de Impuestos y Aduana de la DIAN y esa sirve como referencia para poder determinar esos valores tributarios y sanciones. Entonces, digamos que creo que este año el VT está a 49.800 pesos, más o menos. Entonces, digamos, si una empresa, pero un VT está más o menos a 50.000, pongámosle 50.000 pesos. Si en una pequeña empresa hay un incumplimiento de la norma, puede haber una sanción de entre 157.88 más o menos VT hasta 526. Entonces, multiplique esos 157, que es el mínimo, por 50.000 pesos. O a veces en una gran empresa hay un margen de 2.657 VT por 50.000 pesos. Entonces ya se pueden dimensionar la cantidad de dinero que se puede perder por esas sanciones o por esos incumplimientos de la norma. Entonces, un ejemplo sería, y lo he escuchado y lo he visto, por no reportar accidentes o enfermedades. Creo que el VT está entre 2.600, 2.700 VT hasta casi 26.300 VT. Entonces, imagínense que sea 26.300, multiplíquelo por 50.000 pesos. Sería la sanción. Entonces, es un resto de dinero. Entonces, es fundamental. Por eso es fundamental que las empresas en Colombia implementen y mantengan este sistema de gestión de seguridad en un trabajo, todo conforme a la normativa vigente para garantizar la protección de los colaboradores y evitar así estas sanciones eh, legales. Entonces, para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es importante tener en cuenta las normas que regulen y orientan el sistema como tal, ¿cierto? Acá hay unas que hay que tener en cuenta y las voy a mencionar, ¿cierto? Está el decreto 1072, que es el decreto único reglamentario del sector de trabajo. Está la resolución 312, bueno, aquí se establecen unos estándares mínimos que deben cumplir las empresas en relación con el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Aquí se ve según su tamaño, nivel de riesgo, ¿cierto? Establece algunos criterios específicos y diferenciados para tanto microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Porque no es lo mismo unos estándares mínimos, o sea, para una empresa pequeña que para una grande. Entonces,
se maneja una gran diferencia. No se puede exigir lo mismo a una empresa, a una gran empresa, a una multinacional que a una tienda, digámoslo así, una tienda de barrio. Lo digo por qué, porque las tiendas de barrios también deben tener implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La ley 1562 del 2012 también, pues esta ley modifica el Sistema General de Riesgos Laborales, ampliando el concepto de accidentes de trabajo y enfermedades laborales también. Tenemos la resolución 1111 del 2017 fue derogada y reemplazada por la resolución 312. Pues esta resolución lo menciono porque originalmente eh, estableció esos estándares mínimos, la 1111, y fue pues reemplazada por la 312, que simplificó y actualizó esos requisitos. También hablamos de las OSHA 18000, pues ya ha sido reemplazada ahora por la ISO 45001 y sigue siendo de todas maneras un referente muy valioso en seguridad y salud en el trabajo. También tenemos la Guía Técnica Colombiana, la GTC 45, bueno, por su parte orienta todo lo referente a esa identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos implementados para el sistema. Bueno, y la ISO 45001, la verdad es que todavía eso es opcional y ella establece esos requisitos para un sistema de gestión en seguridad y salud con un enfoque preventivo y basado en la mejora continua. Está la ley 1010 del 2006. Esta ley es fundamental para el componente psicosocial, ya que establece algunas medidas para prevenir y corregir y sancionar lo que es el acoso laboral en el entorno de trabajo, importante. Tenemos la resolución 2400 del 79, pues es conocida como Reglamento General de Higiene y Seguridad Industrial. Pues esta resolución contiene esas normas sobre condiciones de seguridad física y ambiental y sobre ambiente laboral, perdón. Está la resolución, por último, la 1401, pues bueno, esta resolución reglamenta la investigación de accidentes e incidentes laborales y debe incluir algunos procedimientos para poder investigar y documentar este tipo de eventos no deseados. En conclusión, la implementación de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo requiere del cumplimiento de varias normas que proporcionen un marco legal, ¿cierto? Tanto técnico y operativo. Entonces, para gestionar adecuadamente la seguridad y salud del trabajo, se requiere de esta implementación de esta norma. Cumplir con estas normativas, pues garantiza no solo la conformidad legal, sino que también la protección efectiva de la salud y seguridad de cada uno de los colaboradores. Además, estas normas ayudan a construir una cultura organizacional de prevención y cuidado mutuo en el ambiente laboral. ¿Listo? Perfecto. Bueno, aquí hay dos palabras muy importantes que debemos tener claridad. Y es peligro y riesgo, ¿cierto? Mi pregunta es si saben definir qué es riesgo y peligro en la vida cotidiana, en el entorno en el cual están ustedes. ¿Saben qué es un peligro y un riesgo? No miren esta información. ¿Sí saben diferenciar? ¿No? Si me están Instructor, escuchando, me estoy dando su... Sí, instructor. Kenia, dime. Hola, Kenia, ¿cómo estás? Pues un peligro es una situación que ya tiene potencial de causar daño, ¿sí? Como Sí. lesión, enfermedad, Y un daño. ejemplo. Dame un ejemplo de un peligro. Eh, un ¿Qué es algo ejemplo, peligroso para ti? Dime qué es algo por peligroso. ejemplo, O dime si es un peligro donde estás en este momento, hay algo peligroso cerca de ti. algo eléctrico, un panel Bueno, eléctrico un cable. donde, ajá, que pueda causarte una descarga eléctrica. Ya eso es un Exacto. peligro.
Y un riesgo, pues, es la probabilidad de que ese peligro te cause daño. ¿Sí? Digamos, si digamos, hay un cable eléctrico al lado tuyo, ¿listo? Y Ujú, está desgastado, digámoslo vulgarmente, está pelado. sí, Si el cable eléctrico está al lado de tu mano izquierda, digamos que estás en un portátil, en el celular, o estás, no sé, sentado, acostado, hay un cable a unos cuantos centímetros al lado tuyo. Y ese mismo cable en otro evento está a 2 metros más allá. El peligro, ¿cuál sería? El cable que está ahí, ¿cierto? Entonces hay sí, peligro, puede que esté cerca o puede que esté lejos. Está el peligro. Y el riesgo, ¿cierto? Es la probabilidad de que te cause daño con la consecuencia. Entonces, el riesgo es más alto si tú estás más cerca al cable, ¿listo? Y el riesgo es más bajo si estás mucho más retirada al cable, porque la probabilidad de que tú lo toques y te electrocutes, y con respecto al daño, va a ser mucho más, ¿cierto? Más alto, pero la probabilidad de que toques el cable que esté muy lejos va a ser mucho más bajo. El riesgo siempre va a estar ahí, pero hay unos que son mucho más altos y mucho más bajos. Y el peligro es todo lo que nos rodea, ¿cierto? Todo. Puede ser un cable eléctrico, puede ser no sé, un objeto que está encima tuyo que te pueda caer cuando sales a la calle, puede haber un atropellamiento, un golpe por parte de alguien, un secuestro, un robo, todos esos peligros. El peligro lo tenemos detrás de las orejas siempre, está en todas partes, ¿cierto? Entonces el peligro puede ser una fuente. ¿Qué es una fuente? Puede ser una máquina, una herramienta como tal, ¿cierto? Una situación puede ser un piso, digamos que hay un aceite en el piso y me puedo resbalar. Entonces el peligro es ese aceite que está ahí en el piso. O puede ser, hay unos objetos o hay mucho desorden y me puedo tropezar con algo, me puedo caer, me puedo golpear. Puede ser un acto. Cuando hablamos de actos, ya hablamos de comportamientos. ¿De comportamientos de quién? Cuando hablamos de actos, ¿de qué hablamos de comportamientos? De comportamientos Comportamientos de las personas que están de las laborando. personas, ¿cierto? De las personas, exacto, como tal. Entonces el peligro está en todas partes. Entonces, el peligro, cuando se dice que algo es peligroso, pues se está refiriendo a que ese algo tiene esa capacidad de hacer daño, ¿cierto? Entonces el peligro, como la misma definición lo dice, es una fuente, es una situación o es un acto, y el acto es una acción, ¿cierto? Que tiene ese potencial de causar daño, o sea, alguna lesión, alguna enfermedad, o también puede ser daños a las propiedades o daños al ambiente como tal, ¿cierto? Entonces el peligro está en todas partes. Me puedo cortar con un cúter, me puedo punzar con algún objeto cortopunzante. Entonces el peligro se enfoca en la existencia de ese factor peligroso sin considerar todavía la probabilidad, ¿cierto? La gravedad del daño. Entonces, recordemos, el peligro está en todas partes. Es, ahí va a estar. Y el riesgo, la probabilidad de que ese peligro, ese que digamos el cable que estamos hablando, te cause daño, ¿cierto? Y además la gravedad de ese daño se ocurre. O sea, si el daño listo me causó daño, ¿qué tanto daño me causó? ¿Y qué probabilidad fue? Eso es el riesgo. Hay riesgos bajos, hay riesgos altos. Y es basado en esa probabilidad y en esa consecuencia, en ese daño que ocurrió. Entonces, el riesgo se enfoca en esa evaluación de la posibilidad y del impacto del daño asociado al peligro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ejemplo, digamos, un ejemplo de cuchillas o, o rodillos giratorios aquí en la máquina que tenemos acá. Ahí ese es el peligro, son las cuchillas o rodillos que están en la máquina. Y el riesgo es un riesgo de corte o grave o por amputación, si ocurre una falla o un accidente, pues ese es el riesgo. ¿Listo? O digamos en la situación, un peligro en la situación. Entonces, ¿qué sería, digamos, en un área de trabajo, ¿cierto?
me resbalo por algún líquido que hay en el piso. Entonces, ¿cuál es mi riesgo? Es de caída y, no sé, me golpeé, hubo un golpe fuerte en la cabeza y ocurrió una lesión grave. Y digamos, en el caso del acto, digamos, si un operario manipula algunas piezas que se están en movimientos sin tener en cuenta o haber parado o haber frenado la máquina, solamente hizo ese movimiento de trabajar con las piezas en movimientos, pues puede haber un riesgo de atrapamiento o aplastamiento de las manos. Entonces, fue ese acto, ese comportamiento de ese trabajador por no tener en cuenta ese riesgo que se estaba presentando ahí. Entonces, por eso decimos que el peligro es en la fuente, situación o en el acto, ¿cierto? Y tenerlo en cuenta. En resumen, lo que es el peligro en la fuente proviene del diseño o estado físico, digamos, de una maquinaria, una herramienta como tal. Pero así aceptando aquí algunos compañeros. El peligro en la situación, pues, deriva de esas condiciones ambientales, de esos entornos de trabajo, donde estamos trabajando, donde estamos laborando. Y peligro en el acto, pues, se genera por esas acciones inseguras o esos errores humanos como tal, ¿cierto? Entonces, para recordar, el peligro es el potencial de daño presente en el entorno o la actividad que estemos desarrollando. No solamente estamos hablando de la parte laboral, sino que también se puede presentar en nuestro andar diario, ¿cierto? Cuando salimos, cuando hacemos algo en la casa, cuando prendemos la estufa para cocinar, para calentar agüita para el café, cualquier cosita. Y el riesgo es la probabilidad y gravedad de que ese daño ocurra. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy presente. Ejemplos, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Peligro es un peligro es algo que tiene el potencial de causarte daño. Sí, perfecto. Entonces, un tiburón en el mar es un peligro. Y aquí está el muñequito, ¿sí ves? Pero nadar con un tiburón es un riesgo, ¿cierto? Porque lo más probable es que el tiburón te atrape y hasta ahí llegues. Peligroso es el agua, peligroso es la gasolina, peligroso es conducir, pero el riesgo es saltar sin saber nadar al agua. O el riesgo es encender un fósforo cerca al combustible. O enviar mensajes de texto mientras conduzco, ¿cierto? Esos son ejemplos muy claros y hay que tenerlos presentes para que lo tengan muy claro y tengan muy claro esta definición. ¿Listo? Perfecto. ¿Claro hasta ahí? Bueno. Bueno, habiendo mencionado lo anterior, perfecto. Podemos profundizar cuáles son los factores de riesgos o tipos de peligros que podemos encontrar, los cuales son biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad, fenómenos naturales. Entonces, estos tipos de peligros los podemos encontrar muy completos en la Guía Técnica Colombiana, la GTC 45. Y esta se utiliza para poder identificar los peligros y valorar los riesgos, ¿cierto? Y establece una serie de directrices muy interesantes para poder analizar. Recuerden, es una guía, no es una norma de obligatorio cumplimiento, es por ello que las organizaciones podrán ajustar esos lineamientos a las necesidades tomando en cuenta la naturaleza. Entonces hablamos de riesgos biológicos. ¿Cuáles son? Virus, hongos, otros organismos que pueden causar enfermedades, ¿cierto? Están los físicos. Bueno, los riesgos físicos pueden ser los menos obvios. ¿Por qué? Porque aquí hablamos digamos, de ruido, ¿cierto? Vibraciones, presión atmosférica, algunas radiaciones ionizantes, algunas radiaciones ultravioletas, ópticas, como infrarrojos, láser, o temperaturas extremas, o iluminación deficiente, o exceso. Entonces son muy menos obvios, pero su palabra a veces los confunde cuando hablamos de físicos. Están los riesgos químicos, bueno, aquí ya se habla o se originan por esas sustancias químicas, ¿cierto? Ya sea el asbesto, el arsénico, el bromo, algunos gases, vapores, humos, ¿cierto? Tanto metálicos, no metálicos, algunos polvos orgánicos, inorgánicos. Los psicosociales, aquí ya se habla del estrés laboral, de la carga de trabajo excesiva, de la falta de control sobre las tareas, de la falta de apoyo social, de la violencia o el acoso laboral, entre otros.
Los riesgos ergonómicos o biomecánicos, bueno, se refieren a esas condiciones en el entorno de trabajo que pueden afectar esa interacción entre el colaborador y su entorno laboral. Entonces, especialmente en relación con la ergonomía, o sea, que es el estudio de la adaptación del trabajo al colaborador y viceversa. Normalmente, cuando uno llega a la empresa, uno dice, sí, mira, aquí está su puesto de trabajo, aquí está su sillita, siéntese. Pero lo ideal sería que las empresas adaptaran según las condiciones de cada un colaborador ese puesto de trabajo, ¿sí? Pero bueno, lo importante es para adelante, porque no hay de otra. Entonces, normalmente las empresas lo que hacen es eso. Entonces, muy pocos se tienen en cuenta. Bueno, hay unas que otras que tienen en cuenta y adaptan sus condiciones según las actividades que cada colaborador está desarrollando. ¿Listo? Bueno, ¿están los riesgos y condiciones de seguridad? Bueno, aquí ya hablamos de equipos defectuosos, de operaciones en superficies inseguras, hablamos de manipulación incorrecta de equipos de trabajo, maquinarias, de trabajos en altura, ¿cierto? Entonces, estas pueden causar algunas lesiones corporales, algunas quemaduras, algunos cortes. Hablamos de fenómenos naturales. Bueno, ese tipo de riesgos están vinculados pues a los mismos fenómenos naturales como es el calentamiento global y los efectos que trae. Y además, ellos son cada vez mucho más impredecibles y extremos. Entonces, eh, puede ser, ahorita se han presentado muchas lluvias extremas, ¿cierto? O torrenciales, o vendavales. Pueden presentarse también niveles peligrosos de radiación o contaminación, o algunas inundaciones, o efectos de los riesgos ambientales que se pueden presentar en los colaboradores. También puede traducirse a, digamos, a calambre, puede presentarse deshidratación, insolación cuando se trabaja en ambientes o en zonas abiertas, como más que todo sucede en obras, en obras de construcción o trabajos de obra civil, se presenta mucho. Entonces, por eso es importante mantenerlos muy bien hidratados. Entonces, para poder identificar esos factores de riesgo se debe seguir varios pasos y es a través de una evaluación de riesgo. El primer paso que encontramos es una lista de verificación, ¿cierto? Entonces, a través de esta lista de verificación es donde se incluyen todos esos factores de riesgos que se pueden encontrar dentro de una empresa. Y es importante y tener en cuenta es que solo se deben marcar esos factores presentes dentro del puesto de trabajo a diagnosticar. Entonces, digamos que yo estoy analizando o verificando mi puesto de trabajo. Yo no voy a apuntar dentro de mi análisis otros peligros que encuentre en otra zona, ¿por qué no? Porque luego va a haber una confusión y no se van a tener los controles suficientes. ¿Listo? En segundo punto está la matriz de riesgo o matriz de identificación de peligros y valoración de riesgo, ¿cierto? Esta matriz es una herramienta fundamental en la gestión de seguridad y sobre el trabajo y se utiliza para poder identificar, evaluar, priorizar estos riesgos asociados a los diferentes peligros en el lugar de trabajo. Ya tenemos en cuenta que es un riesgo y lo hablamos. Tenemos en cuenta que es un peligro, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos ayuda esta herramienta importante? Es poder identificar esos peligros, ¿cierto? Valorar los riesgos que nos pueden causar daño. Entonces, si yo identifico los peligros y yo puedo controlarlos o puedo medirlos tanto cuantitativa y cualitativamente, pues puedo desarrollar un plan de acción y puedo evitar a que mi colaborador o mis trabajadores se accidenten. Entonces, mira lo importante que es esta matriz, ¿listo? Entonces, una matriz de riesgo es efectiva, debe ser clara, debe ser actualizada, debe ser detallada, ¿cierto? Lo que mencioné también debe ser capaz de evaluar tanto cuantitativa y cualitativamente y debe ser adaptable a diversas necesidades de la empresa. No es que yo solamente voy a hacer esta matriz para el área de producción, pero para la persona que se encarga de la contabilidad no la hago. ¿Para qué lo va a incluir? No. Vuelvo y digo, y menciono, el peligro está en todas partes. ¿Listo?
Entonces, esta matriz es en general. Normalmente, cuando uno ve una matriz de una organización, son como unas 50 páginas, depende del tamaño de la empresa. Esos son grandísimos. Pero normalmente se dividen por zonas, por áreas de trabajo, ¿cierto? Y lo importante es que es cada responsable de su área de trabajo, cada colaborador, cada trabajador, como lo quieran llamar, debe conocer esta matriz desde su zona, lugar de trabajo, ¿cierto? ¿Y por qué debe ser actualizada? ¿Por qué debe ser detallada? Porque cada uno la puede entender de una forma mucho más clara. Todos debemos conocerla, todos debemos saberla manejar. ¿Cada cuánto debe ser actualizada la matriz? Pregunta. ¿Quién me responde esa? ¿Cada cuánto debe ser actualizada la matriz? ¿Ninguno? Bueno, una matriz debe ser actualizada normalmente, hay unos planes y normalmente la establecen para que sea actualizada anualmente, pero si hay un cambio en un proceso, en alguna actividad, ¿cierto? Pues debe haber una actualización porque ya se pueden presentar otros eventos no deseados. Entonces, cada vez que se presente una actualización por parte de un proceso, una actividad, una tarea, se debe actualizar. Si se presenta una no conformidad, ejemplo, un accidente, un incidente, también se debe actualizar porque hubo un fallo que no se tuvo en cuenta o hubo un punto que no se tuvo en cuenta y no se pudo evitar. Entonces, también se debe actualizar. ¿Listo? Muy bien. Características de una matriz, pues ya lo mencionamos, claridad y simplicidad. La matriz de riesgo debe ser clara, fácil de entender para que cualquier persona, independiente de su nivel técnico, pueda interpretarla, ¿cierto? La información debe ser organizada de manera que facilite la identificación de peligros, de riesgos y además de los controles asociados. Debe ser actualizada periódicamente, pues los riesgos en el lugar de trabajo pueden cambiar con el tiempo, ¿cierto? Debido a esos factores como no sé, la introducción de nuevas tecnologías. Debe ser, bueno, especificidad y detalle. La matriz debe contener información específica sobre cada riesgo, incluyendo la descripción del peligro, las posibles consecuencias, los factores de riesgo y además los controles actuales o necesarios. En evaluación cuantitativa y cualitativa, bueno, es ideal que la matriz integre tanto una evaluación cualitativa, o sea, una descripción de riesgo y consecuencias, como una cuantitativa, ¿no? Unos valores numéricos para calcular el nivel de riesgo basado en esa probabilidad y la severidad. Y la misma matriz que les acabé de mostrar lo anterior está desarrollada según la guía técnica colombiana, la GTC 45. Ahí esta guía es muy importante y nos muestra el paso a paso de cómo desarrollarla. Y aquí nos da datos cuantitativos y cualitativos para mostrar. Flexibilidad y adaptabilidad. Bueno, la matriz de riesgo debe ser flexible para poder adaptarse a distintos tipos de actividades y áreas dentro de la organización, como lo mencioné. No solamente vamos a analizar el área de producción y dejamos el área administrativa de contabilidad quieta, no, es todas las áreas de la organización como tal. ¿Qué se necesita para elaborar la matriz de riesgo? Bueno, para elaborar la matriz de riesgo efectiva es importante seguir algunos pasos como estos. Tenemos la realización de identificación detallada de los peligros, ¿cierto? Aquí es importante recorrer cada área de trabajo, tener entrevistas con los colaboradores para poder identificar los peligros, porque ¿quiénes son los que conocen mucho mejor su área de trabajo? Pues cada responsable de esa área en específica, ¿cierto? Entonces, es importante que cuando eso se haga, siempre se hace con colaboración o con apoyo de los mismos colaboradores o trabajadores. Define los criterios de evaluación de probabilidad de severidad. Bueno, aquí se establecen unos criterios claros y además estandarizados para evaluar esa probabilidad de ocurrencia y severidad de las consecuencias. Aquí ya hablamos del nivel de riesgo. ¿Se acuerdan que lo del riesgo es
probabilidad y consecuencia, ¿cierto? Involucrar al personal en la evaluación de riesgo. Bueno, lo mencioné, incluir a los colaboradores en el proceso de identificación y evaluación de los riesgos permite tener una perspectiva mucho más completa y ayuda a que comprendan y se comprometan con las medidas de control que se implementen. ¿Listo? Prioriza los riesgos con base en su nivel. Pues bueno, aquí se utiliza la matriz de riesgo para clasificar, priorizar cada riesgo según su nivel. Ejemplo, si es bajo el riesgo, si es medio, si es alto, si es crítico, ¿cierto? Entonces, de esta manera, se puede enfocar en los esfuerzos de control sobre los riesgos más significativos y asignar esos recursos de manera mucho más efectiva. Entonces, la matriz lo que nos ayuda es, como lo que estuvimos hablando de la situación del cable cuando está eh, expuesto, ¿cierto? Entonces, el riesgo es mucho más alto cuando la probabilidad de que te ocurra algo es, es evidente. Entonces, la idea es asignar o darle prioridad a esos tipos de riesgos que son mucho más altos para poder que no se presenten esos eventos no deseados. Documentar e implementar controles y hacer un seguimiento. Aquí es donde vamos en la parte del seguimiento, de la mejora continua, ¿cierto? Eso no va a quedar ahí estancado, eso debe tener un seguimiento. Entonces, una vez que se haya identificado y evaluado los riesgos, lo importante es documentar esas medidas de control necesarias para cada uno, asignar responsables, luego programar revisiones periódicas para verificar la efectividad de esos controles, si esos controles se están cumpliendo o no, y ajustarlos si es necesario. De pronto no estén cumpliendo, de pronto nos faltó esto. Mire que este puede fallar, se puede presentar un evento no deseado porque este control no está funcionando. Entonces, eso es importante, las medidas de controles y seguimiento. En conclusión, eh, nos permite, ¿cierto?, poder gestionar de manera estructurada los peligros en la fuente, evaluando los riesgos y aplicando esos controles preventivos basados en esta matriz. Entonces, tengamos en cuenta que herramientas como la GTC 45 ayuda a identificar, a evaluar los riesgos, asegurando un enfoque estandarizado y eficiente para reducir accidentes y enfermedades laborales. Bueno, ¿listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, están muy calladitos. Vamos ahorita a entrar a hablar un poco sobre las herramientas para la gestión del medio ambiente. ¿Listo? ¿Qué es el medio ambiente? El medio ambiente, pues, se refiere a ese conjunto de elementos naturales, sociales, culturales y económicos que interactúan y afectan la vida en nuestro planeta. Entonces, aquí se incluye tantos componentes físicos, también como el aire, el agua, el suelo, y además de los ecosistemas, ¿cierto? Y seres vivos como tal. Pero, ¿qué es la gestión ambiental? ¿Alguien me puede responder qué es la gestión ambiental? La gestión ambiental es todos los métodos que utilizamos para cuidar el medio ambiente, como cerrar el agua cuando no se la está utilizando o reciclar para volver a utilizar materiales que sí se les puede dar un nuevo uso. Así, profe. Perfecto, vea, Joana, lo dijiste muy claro. Eso es la gestión ambiental, ¿cierto? Entonces, la gestión ambiental es un conjunto de prácticas, como la que acabaste de mencionar, de políticas, de procedimientos, orientados a qué? A minimizar esos impactos negativos de las actividades humanas, o sea, de nosotros, lo que nosotros hacemos en el medio ambiente y promover el uso, lo que acabas de mencionar, el uso sostenible de esos recursos naturales. Aquí sí involucra acciones también de prevención, de control, de corrección de esos impactos ambientales, también como el establecimiento de normas, de objetivos para el manejo adecuado de los recursos. Entonces la gestión ambiental es una práctica importante en sectores productivos, en las comunidades también, ¿cierto?
pues busca integrar ese desarrollo económico con la preservación del entorno, promoviendo una relación equilibrada y sostenible entre la actividad humana y la naturaleza. ¿Listo? Características de una buena gestión ambiental debe de ser con enfoque preventivo, o sea, la prevención es fundamental en una buena gestión ambiental. Esto implica poder identificar y controlar esos potenciales impactos antes de que ocurra. Debe tener un cumplimiento normativo y, bueno, esto es de suma importancia, no solamente la seguridad en el trabajo, la gestión ambiental adecuada debe cumplir con todas las normativas y regulaciones, tanto locales, nacionales, internacionales, y aplica. Esto nos asegura que las organizaciones estén en conformidad legal y también refuerza su compromiso ambiental. Promoción del uso eficiente de recursos. Bueno, la optimización de recursos como el agua, la energía, además de las materias primas, es un pilar de la gestión ambiental. Entonces, el uso eficiente reduce costos, minimiza el impacto ambiental y fomenta un consumo responsable. Participación y concienciación de los colaboradores. Bueno, involucrar, veré que es importante tanto en la parte de seguridad en el trabajo como en la parte ambiental. Involucrar y concientizar a los empleados es crucial para la gestión ambiental sea efectiva, ¿cierto? O para la seguridad en el trabajo. Entonces, la capacitación constante, la participación activa de todos los niveles de la organización asegura que esas políticas ambientales se lleven a cabo adecuadamente. Porque, ¿qué pasa si el colaborador no es consciente de lo que está pasando? Entonces, no va a pasar nada, no va a haber ningún cambio y todo va a seguir igual. Mejora continua, bueno, y monitoreo. Tanto por el lado de la gestión en seguridad en el trabajo como por el lado de la gestión ambiental, debe basarse en procesos de mejora continua. Monitorear, evaluar periódicamente los indicadores ambientales. Eso nos permite poder identificar esas oportunidades y aplicar medidas correctivas cuando sea necesario. En conclusión, estas características nos ayudan a que la gestión ambiental sea integral, sostenible, eficaz, alineada a la actividad de la organización eh, con el respeto y la conservación del medio ambiente. Bueno, entonces un sistema de gestión ambiental, SGA, ¿cierto? Son las siglas, es un conjunto de procesos, de prácticas, de procedimientos y políticas organizacionales que tienen como finalidad gestionar esos aspectos ambientales de manera sistemática y controlada. Entonces, el objetivo principal del sistema de gestión ambiental es minimizar los impactos negativos que una organización genere sobre el medio ambiente, ¿cierto? Optimizando ¿qué? El uso de los recursos, promoviendo esas prácticas sostenibles. Los sistemas de gestión ambientales pues, están basados en estándares internacionales, como lo es, no sé si la han escuchado, la ISO 14001, que establece algunas directrices para su implementación y además asegurar un enfoque estructurado hacia la mejora continua en temas ambientales. Pero mira que yo mencioné un punto importante, no sé si lo escucharon, los aspectos ambientales. ¿Alguien sabe cuáles son los aspectos ambientales? ¿Qué diferencia hay entre aspectos ambientales e impacto ambiental? ¿Sí saben la diferencia? ¿No? Bueno, Instructor, un aspecto ambiental puede ser, por ejemplo, la generación de los residuos, el tema de los ecosistemas, los suelos, todo eso. cuando dijiste la generación de los residuos, ¿de qué? De nosotros, digamos, como personas, cuando Exacto. generamos residuos. Muy bien, perfecto. Yo creo que tengan algo claro. ¿Quiénes son los que cometen esos impactos negativos al medio ambiente? Nosotros, los humanos. Sí, señor. Los animales somos nosotros las personas, ¿cierto? Pero mire que estás muy cerca. Claro que es eso. Es la generación.
generación de esos residuos. Entonces, un aspecto ambiental se refiere a cualquier elemento de las actividades, ¿cierto? De los productos o servicios de una organización, ¿cierto? Que puede interactuar con el medio ambiente. Ejemplo, un aspecto ambiental. El uso de energía, el consumo de agua, la emisión de gases contaminantes, la generación de residuos o el uso de recursos naturales que una empresa necesita para sacar su producto o servicio. Eso es un aspecto ambiental, ¿cierto? En otras palabras, son los aspectos o características de las operaciones, ¿cierto? De una organización que tiene el potencial de causar algún tipo de cambio o efecto en el entorno natural. Hay unos aspectos directos y no indirectos. ¿Cuáles serían los directos? Digamos, el consumo de agua para producir cierta cantidad de piezas, de partes, ¿cierto? Es un aspecto ambiental, consumo de agua. Eso sería directo. E indirecto, digamos que esa pieza vaya a parar algunas zonas verdes, ¿cierto? Eso es un aspecto ambiental indirecto. Entonces, los aspectos son esos elementos, ¿cierto? De esas actividades de productos, servicios de una organización como tal. ¿Y qué es un impacto ambiental? Un impacto ambiental es el cambio, ya sea positivo o negativo en el medio ambiente, causado por esos aspectos ambientales que fueron emitidos por nosotros los seres humanos. ¿Listo? Entonces, el efecto directo que resulta en la interacción entre una actividad humana y el entorno, ese es el impacto. Entonces, aquí hablamos de dos cosas, de causa y efecto, ¿cierto? La causa es el aspecto ambiental y su correspondiente impacto ambiental es el efecto obtenido. Entonces, ejemplo, mire, impacto, las emisiones de gases contaminantes, ¿cierto? Es un aspecto ambiental. Puede generar un aumento en la contaminación del aire, es un impacto ambiental. O el uso excesivo de agua es un aspecto ambiental. Que puede reducir la disponibilidad de recursos para otras actividades, es un impacto ambiental. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bueno. Entonces, aquí hay un punto importante y es tener en cuenta sobre las medidas de manejo ambiental, que son estas acciones, estrategias o tecnologías diseñadas para poder prevenir, reducir o mitigar los impactos ambientales negativos identificados durante el proceso de evaluación. Hablamos de impactos negativos. ¿Alguien me da un ejemplo de un impacto positivo? Cuando una organización planta árboles. Instructor, impacto positivo podría ser esas empresas o esas organizaciones que se dedican a la recolección de elementos que se pueden reciclar o que se pueden reutilizar. Sí, exacto, es un impacto positivo. O cuando las empresas hacen una jornada de plantación de árboles en zonas que normalmente hubo bastante desarrollo, desarrollo, construcciones de, digamos, de obras civiles que se presentan cuando hay bastante deforestación por esta parte, entonces a veces las organizaciones lo que hacen es plantar una serie de árboles en ese sector, en esas regiones, para compensar esos impactos negativos. O a veces cuando, lo que acabaste de decir, cuando hay una recolección de de todos los aspectos ambientales que fueron generados por las organizaciones o por nosotros como tal. Entonces hay impactos positivos y hay impactos negativos y hay que tenerlos muy presentes. A veces la mayoría de organizaciones desarrollan todos estos eventos o programas para poder compensar esos impactos negativos que realmente se presentaron. ¿Listo? Muy bien. Pero bueno, estuvo muy bueno ese punto sobre esas empresas que trabajan con eso. Bueno, entonces las medidas, tenemos medidas de prevención, ¿cierto? La medida preventiva pues se toma antes de que ocurra el impacto ambiental, con el objetivo de poder evitar esos problemas o daños que se generen. Tenemos las de mitigación, hablamos de reducir esa magnitud de duración de esos impactos negativos,
sea, disminuyendo su intensidad sin limitar. Pues realmente aquí no se elimina completamente el problema, pero sí se mitiga un poco. Cuando hablamos de corrección, pues se aplican cuando un impacto ambiental ya ha ocurrido, ¿cierto? Con el fin entonces de restaurar el entorno afectado lo más cerca posible al estado original como estaba, pues estas medidas son necesarias cuando los impactos han sido inevitables o no se pudieron prevenir o mitigar adecuadamente. Hablamos de compensación. Esta medida de compensación busca lo que es, lo que mencioné, es como equilibrar esos impactos negativos, ¿cierto? Espera que alguien- Es como equilibrar esos impactos negativos, especialmente cuando la restauración completa no es posible. Entonces, estas acciones generalmente se orientan a crear beneficios ambientales adicionales en otras áreas o otros momentos. Está la restauración. Bueno, la restauración es el proceso de devolver un ecosistema o una zona afectada eh, a su estado original o a un estado de salud ambiental mejorado. Entonces es una medida mucho más extensa de la corrección, ya que implica restaurar la funcionalidad completa del ecosistema afectado. Cuando hablamos de sustitución o alternativas, bueno, en esta medida consiste, como lo dice su título, sustituir materiales, tecnologías o procesos dañinos por alternativas menos impactantes o más sostenibles. Ejemplo, sustituir un plástico de un solo uso por materiales biodegradables, ¿cierto? O reemplazar un producto químico tóxico en los procesos de fabricación por opciones menos peligrosas. Entonces, se puede presentar. El monitoreo y vigilancia. Bueno, la vigilancia y el monitoreo son esenciales para poder medir la efectividad de las medidas de manejo ambiental, detectar problemas que pueden surgir y garantizar que las actividades no estén causando esos impactos no previstos. Entonces, estas medidas deben ser seleccionadas y aplicadas de acuerdo a la naturaleza, al impacto y a la fase del proyecto o actividad en cual se encuentra. Entonces, implementarlas de manera efectiva pues, nos va a ayudar a garantizar un desarrollo sostenible y a proteger los recursos naturales para que las generaciones futuras no tengan ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, entonces llegamos a las evidencias. Tenemos nuestra primera evidencia, que es un análisis de caso, ¿cierto? ¿En qué consiste esta evidencia? Bueno, consiste en dos puntos. Una, que es el punto A, que es identificación de condiciones de seguridad y peligros. Y otra, que es un punto B, que es una elaboración de matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud en trabajo. Este caso lo encuentran en la guía de aprendizaje, ¿cierto? Ahí está su caso, el caso está así como lo vemos acá, sino que yo normalmente siempre lo copio en las diapositivas o en la presentación. ¿Qué vamos a hacer acá en este caso? Vamos a leer este pequeño párrafo y vamos a identificar en el punto A, mire, estamos hablando del punto A. Vamos a identificar, ¿cierto? Y justificar cada una de estas respuestas. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad que encontramos? ¿Qué factores de riesgos? ¿Qué tipos de peligros? ¿Y qué condiciones de seguridad por actividad económica, ¿cierto? Se presentan en este tipo de actividades. ¿Y qué actividad económica es esta? ¿Qué sector es este? Cuando hablamos de vestidos y costuras. El sector de confecciones, ¿cierto? Puede ser confecciones, entonces busquemos qué condiciones de seguridad se presentan por actividad económica. Entonces, en este punto A vamos a responder esos 4 ítems que vemos acá. ¿Listo? Entonces, condiciones de seguridad por confecciones, pues que son esas características del entorno de trabajo que puede influenciar en los operarios, ¿cierto? Ya puede ser infraestructura, maquinarias, equipos, instalaciones eléctricas, orden y limpieza, equipos de protección. Estos factores de riesgo, pues físicos, químicos, ergonómicos, mecánicos, tipos de peligros, también lo mencionamos, ruido, calor, inhalación, polvo textil, posturas inadecuadas, todo eso lo vamos a identificar, ¿cierto? Eso lo vamos a identificar acá. Y condiciones de seguridad por actividad económica, hablamos de confección, entonces digamos que en el proceso de confecciones se identifican algunas condiciones de seguridad específicas según esta actividad económica, eso lo podemos encontrar a través de Internet. Entonces, digamos, aquí se manejan cortes de tela, ¿cierto? Se manejan costuras y ensambles, planchado y acabado. Entonces,
uso de cuchillas, guantes anticortes, peligro por algún pinchazo, ¿cierto? Uso de protectores de agujas o maquineras de coser, etcétera. O hablamos de ergonomía en el puesto de trabajo para evitar esas lesiones por postura. Entonces, cada uno de esos puntos lo vamos a responder y a justificar. Eso no tiene que ser tan extenso, tiene que ser muy claro. Veamos que el caso no es muy extenso tampoco, es muy pequeño, ¿cierto? Entonces, normalmente las respuestas son muy cortas. Eso se puede hacer sencillamente en media hoja, en una sola hoja, se puede resolver esta información. Y el punto B, que es una matriz de identificación de riesgo y peligro. Esta matriz también la encontramos en la guía, así como están acá. Es una matriz muy sencilla, no es comparada con la matriz que les mostré ahorita. ¿Qué vamos a hacer aquí? Digamos, ya tenemos el punto A. Digamos que lo tenemos en el documento en Word. Punto A, el caso, no es necesario copiar el caso, solamente respuesta al caso y los ítems, los 4 ítems, factores, condiciones, la realidad de respuesta. Y abajo, punto B, matriz. Vamos a colocar esa tablita y me van a identificar solamente 2 peligros encontrados, no más. O sea, me van a hacer 2 filitas acá. Me van a diligenciar 2 filas apenas. ¿Cómo la van a diligenciar? Bueno, voy a dar un ejemplo. Voy a presentar una filita. Digamos proceso. ¿Qué puedo colocar yo como proceso ahí? Entonces es una fase como específica del flujo de trabajo en el área de confecciones, ¿cierto? Entonces el proceso para mí, digamos que es corte de tela. Es un proceso. Zona o lugar de trabajo, área de corte. ¿Listo? Actividad es como la acción principal realizada en esa área. Entonces, preparación y corte de tela. Digamos que esa es mi actividad. ¿Qué tarea? Es esa acción específica, ¿cierto? Esa actividad. Entonces, ¿qué tarea hago yo? Digamos, operar una cortadora eléctrica, ¿cierto? ¿Esto es rutinario, sí o no? Sí, sí es rutinario, lo hago todos los días. Entonces coloco sí. Peligro. Descripción y clasificación. ¿Listo? Recordemos que yo les mostré una tablita, la GTC 45, ahí donde hay una clasificación, si es ergonómico, si es físico, si es químico, y que la descripción es como describir cuál es el peligro. Ejemplo, cuchillas afiladas y movimiento rápido por esa cortadora eléctrica, ¿cierto? Recuerde que operar una cortadora eléctrica es mi tarea. Entonces, mi descripción es cuchillas afiladas y movimientos rápidos. Entonces, ¿dónde entra esa clasificación? Eso son condiciones de seguridad mecánico. Es cuando trabajo con maquinaria. Entonces, condiciones de seguridad, o si quiere colocar mecánico, lo pone, no pasa nada. Aquí normalmente va físico, ergonómico, aquí va la descripción de por qué es ese peligro. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Otro ejemplo, otra descripción puede ser movimientos repetitivos o postura incómoda en mi silla de trabajo. Clasificación, ergonómico, ¿cierto? Va dentro de esta clasificación del peligro. Instructor, Dime, instructor, ¿usted cuándo sube la grabación a la plataforma para ver la grabación de nuevo? hoy mismo, ahora, ponle 2 horas. Ah, bueno, sí, señor. Muchas Probablemente gracias. siempre la subo de forma inmediata, pero ahorita tengo otras sesiones, pero en 2 horas ya está cargada, ¿listo? Entonces, clasificación ergonómico, entonces, movimiento repetitivo y posturas incómodas en mi puesto de trabajo. Entonces, ergonómico. Efectos posibles. ¿Qué son los efectos posibles? Pues las lesiones o enfermedades que pueden resultar de ese peligro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el efecto posible de ese movimiento repetitivo o la parte de posturas incómodas? Pues puede traer unas lesiones musculoesqueléticas, ¿cierto? Lesiones musculoesqueléticas. Controles existentes. ¿Qué son los controles existentes? Su misma palabra lo dice, que se encuentran ya activos en la organización.
No es que los voy a implementar, no, los que ya están activos. Entonces, si el caso me dice en la fuente, en la máquina que estoy trabajando, ¿será que tiene un guardacuchillas, tiene un protector en la máquina? No, en el medio, digamos, hay una señalización, hay una separación no lo hay en la persona, utilizo guantes, utilizo gafas, utilizo careta. Si lo hay, lo pone. Si no lo hay, le pone una rayita acá. ¿Listo? Entonces me van a identificar dos peligros. Entonces, dos peligros necesitan toda esta información y eso es lo que me van a presentar. ¿Listo? Ese es el punto A. Con respecto al caso, si ustedes no lo hacen con respecto al caso, es que no, espere. Yo lo voy a hacer con respecto a donde yo trabajo. Perfecto. Lo pueden hacer con respecto a yo trabajo. ¿Listo? Pero ven que yo también lo puedo hacer en mi ámbito, en mi ámbito personal, en la casa. También lo pueden hacer en la casa. Un proceso, la casa, zona, lugar, cocina, actividad, no sé, calentar cafecito, tarea, echar el café en la olla caliente, rutinario, sí, peligro, quemadura, ¿dónde entra? Condiciones de seguridad, quemadura, listo, efectos posibles. Descripción, pues, bueno, la descripción puede ser, salpica agua caliente, efectos posibles, quemadura, control existente, no tenía ni guantes, no tenía ni camisa manga larga, no tenía nada, no había un aviso de que el agua está caliente, en la fuente pues la olla no tiene tapa, solamente eso. Entonces lo pueden hacer en cualquier parte, ¿sí ven? Lo pueden diligenciar. Entonces donde usted quiera, lo hace. Punto A y punto B es el primer caso. ¿Listo? El primer trabajo para entregar. Solamente esos dos puntos, A y B. Y la segunda evidencia, que es el diagrama de Ichikawa, que vemos acá, o diagrama de causa-efecto, o diagrama de espina de pescado, como lo quieran llamar, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros ya identificamos un problema, ¿cierto? El problema es el efecto. Ya lo tenemos. Recuerden que lo tenemos en la tabla en la matriz. ¿Listo? Toman ese mismo efecto que identificaron. Lo ponen acá, su efecto. Y aquí van identificando qué causas fueron, ¿cierto? La que potencialmente o afectaron o llegaron a que a que se presentara este problema. Entonces, el diagrama normalmente está organizado en 6 categorías principales. Estamos hablando de materiales, hablamos de métodos, hablamos de máquinas, hablamos de manos de obra, hablamos del medio o del entorno, hablamos de medidas o mediciones. Cuando hablamos de métodos, hablamos de si hay procesos, si hay falta de procedimientos que no están presentes. Cuando hablamos de máquinas, si las máquinas emiten algún ruido, si presentan algún daño, ¿cierto? Alguna fuga. Cuando hablamos de mano de obra, pues hablamos de capacitación, de sensibilización, de conocimiento, de habilidades. Cuando hablamos de medio ambiente o del entorno, hablamos del espacio, de la zona, de la exposición, de las distancias de trabajo, ¿cierto? Cuando hablamos de mediciones, hablamos de monitoreo, de inspección. Entonces, no es que vayamos a encontrar todas. No encontramos todas las causas. Algunas se presentan, algunas no. Entonces, no todas esas causas pueden estar presentes en la incurrencia de este posible efecto. Entonces, por eso yo les presento este ejemplo que está acá. Y aquí el problema es pérdida de control de un montacarga, ¿cierto? Ese es el problema. Un montacarga perdió el control. Entonces, el método, el procedimiento no indica la forma correcta de realizar la actividad, ¿cierto? Ve que no hay un procedimiento correcto para realizar. Máquina, no se realizó mantenimiento preventivo al montacarga. Mano de obra, falta de supervisión de la actividad, falta de capacitación y entrenamiento del personal. Mire que estamos direccionados al personal. En materia prima, no tiene nada que ver materia prima, no hubo una causa relacionada a materia prima, entonces no se pone nada.
Medio ambiente, había poca iluminación en ese espacio. El piso estaba resbaloso. Mire que era el entorno como tal. Había una causa basada en el medio ambiente, en el entorno. Y de medición, pues de medición, esa inspección y monitoreo no tenía tampoco que estar presente, entonces no se pone. Y eso es lo que vamos a hacer. Busquemos estas 6 causas que afecten o que den resultado de este efecto posible o de ese problema. Y el problema nosotros lo tenemos cuando hallamos la matriz, ahí tenemos un efecto posible. Eso sería el problema. Tomemos uno de esos dos y desarrollamos la matriz. ¿Listo? Basado en estos 6 puntos que vemos acá. ¿Cómo lo vamos a presentar? Un diagrama como vemos acá, en una sola hoja, bien chévere. Pueden hacerlo en cualquier herramienta que tengan, Canva, Word, PowerPoint, Genially, cualquiera que quieran. Colocan sus datos personales aquí arriba o abajo y con eso es suficiente. ¿Listo? Y esa es la segunda evidencia a entregar. ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Tatiana? No, todo claro, instructor. Perfecto. De igual manera, voy a cargar la sesión ahorita, ponle 2 horitas para que la vuelvan a revisar los que lo requieran. ¿Listo? Y de todas maneras, cualquier duda, inquietud que tengan al respecto, por favor, me lo hacen llegar siempre. ¿Listo? Yo voy a estar siempre pendiente, siempre estoy pendiente de toda la información que me presente. Son 2 actividades muy chéveres, muy sencillas. Tratemos de hacerlas por cuenta propia. Yo sé que van a encontrar mucha información a través de Script, de Sudoku, de toda la información. Yo me las conozco todas ya, todas esas informaciones, toda esa evidencia, porque ya han cargado muchas actividades que vienen hasta con los nombres de los anteriores aprendices. Entonces, son actividades sencillas. Yo por eso no les pido mucha información. La idea es que puedan entender en sí qué es lo que buscamos con esto. ¿Listo? Entonces, cualquier duda, inquietud, ahí estoy pendiente, ¿vale? Que tengan, si no hay más preguntas, bueno, que tengan feliz resto de tarde y estamos en contacto. Feliz tarde, instructor. Muchas gracias. Feliz Vale, tarde. Muchas instructor, gracias, muchas feliz tarde. gracias. Gracias.